Yo tenía un íntimo amigo mío que salía en el Cristo y entonces él que me dice, sal conmigo en el Cristo mutilado. Y yo voy allí a salir en el Cristo, pero cuando entro en la hermandad y entro en la secretaría, digo, me vengo a apuntarme para salir en el Cristo. Me dice, hombre, es que en el palio tenemos un montón de problemas, somos muy poca gente. Y digo, bueno, pues salgo en el palio. Y claro, me dice mi amigo, no será tonto. Y de repente este boom es un poco consumismo que me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo perder el norte. No he hecho en mi vida a nadie debajo de un paso. No. El mejor costalero es el que hace mejor al que tiene al lado. No sé si consigo que un momento una persona sea creyente, a lo mejor hemos conseguido mucho. En el paso de misterio, en los mutilados, Jesús es quien nos da el listón, que es quien perdió a su hija y que tiene una hija con enfermedad rara, nos sirve para decirnos todos los años y para mostrarnos un camino, y en el perdón, pues tenemos a José Regel, que sigue con su hija Andrea, y que son los que nos dan la medida de las cosas. Es que entonces nosotros decimos allí que llegamos al balcón de la verdad. Te voy a hablar como fundación, creo que no tiene manera de corresponder lo que el mundo cofrade le ha dado. Yo era la persona desagradable que decía, yo en esto no creo. Y lejos de decirme, ¿y entonces qué haces aquí? No me dijeron eso. Se unieron a mi carro, empujaron conmigo mi carro. Y tú veías a los 20 niños de en primera fila con las caras embobadas porque estaban mirándole la cara a esa imagen. ¿Qué veían? No lo sé. No lo sé, porque entre ellos estaba mi hijo. Y evidentemente nunca me lo dijo. Cuando vas a una de las iglesias, capillas a las que te invitan las cofradías, las hermandades, ¿qué ves allí? Te he dicho antes que no creo. Uh-huh. Pero yo en mi cabecera tengo el Cristo de mi madre. El Cristo de mi madre es igual que el Cristo del prendimiento. Igual. Y si yo miro a la Virgen de la Estrella, yo la veo igual que a todas las madres de la Fundación. Y yo he llegado a ver, cuando yo he visto salir el prendimiento de la capilla el miércoles, cómo esa madre sufría porque su hijo se iba. Y también he visto la alegría que tenía la Virgen de los Dolores el año que salió, porque acompañaba a su hijo. Y no soy creyente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se come eso? Porque eso es una incongruencia. El tramo en el edificio El Comercial de Cajasol. Una semana más les acompañamos en los próximos minutos para seguir ahondando en lo que significa para esta ciudad y para los onubenses nuestra Semana Santa. Y siempre desde un punto de vista especial que hemos querido dotar a esta serie de programas, de video podcast que realizamos todos los lunes por la tarde en el edificio, como les decía, de la Fundación Cajasol en Huelva, en el Comercial. Y hoy para hablar sobre los efectos positivos de la Semana Santa, que tiene y muchos, dando ese paso un poco más al frente, sabiendo que quienes forman las cofradías de la Semana Santa de Huelva son fundamentalmente nuestros titulares, sus devociones, pero también las personas que las componen y sus motivaciones personales, profesionales y su implicación también en la ciudad. Y para hablar de este tema tenemos como primer invitado pues, a un capataz especial en muchas cosas y lo van a entender en este programa, en la entrevista que vamos a hacer a David Hidalgo. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y agradeceros el que hayáis tenido a bien invitarme y pensar que podíamos aportar algo aquí también al programa. Seguro que va a ser así, porque en tu trayectoria eres un hombre que actualmente saca dos cofradías a la calle, como es la de los mutilados el Domingo de Ramos y el del perdón en la Orden el Lunes Santo. ¿Cómo te definirías como capataz, David? No sabría decir, como cuando alguien me pregunta, oye, y como capataz, un servidor de las cuadrillas y de las hermandades. Es la forma en la que yo entiendo mi servicio que hago de cara a la cuadrilla, que confíen en mí, que yo soy un poco el mantenedor, un poco el organizador de la cuadrilla, pero más que ellos que puedan servir al capataz, mi visión muy personal, que no es buena ni mala, sino personal mía, es de que yo les sirvo a ellos y sirvo para la hermandad, también para lo que necesite la hermandad. Desde ese punto de vista es por lo que creo que vamos a sumar a este programa, porque desde el punto de vista social hablamos de hermandades
pequeñas de tamaño, muy comprometidas en muchos momentos con las necesidades de sus barrios, de sus entornos, de sus hermanos. Pero antes de hablar precisamente de ese efecto social que tiene el mundo de la Semana Santa, David, ¿cómo te acercas a las cofradías? ¿Un hombre nacido en una familia cofrade o no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí nazco en una familia cofrade. Mis padres, ambos cercanos evidentemente a la iglesia, mi padre sí más cofrade, mi madre menos cofrade, y bueno, y con ascendencia, aunque no tiene absolutamente nada que ver, mi padre era parte de Valverde del Camino y mi abuelo fue capataz y mi padre fue capataz. Ah, Nada que ver para que yo fuera capataz. De hecho, yo no los conocía yo como capataces y aquello quedó en la historia, quedó como una cosa que había pasado, pero que nunca en mi caso fue algo que yo viera cercano, ni que me indujera, ni que me hiciera pensar absolutamente nada. ¿qué fue lo que hizo que dieras ese paso? ¿Cuál es tu primer recuerdo de una cofradía? Bueno, como cofradía, por vivir en la calle Rábida de pequeño, la esperanza de la que fui hermano, de la que salí de Nazareno, y mis primeros años vínculos con las cofradías fue con la cofradía de la Esperanza, y salí, participé de la Esperanza en varios años saliendo de Nazareno. Ujú. ¿Y como capataz, cuál es Pues como esa experiencia y por capataz. qué te acercas a ese mundo? No, no, no me acerco. Me acercan y no hay ningún porqué. Yo tenía entonces, eran 21 o 22 años. Yo salía de costalero en la Virgen de la Paz y era un Ujú. costalero además, no te voy a decir sin aspiraciones en el sentido, sino que no era de los que era el centro de la cuadrilla ni del que era el último y he sido siempre tímido y bueno, fueron dos personas, en este caso Francisco Javier González Mora, Ico, que Ujú. fuera hermano mayor y que para mí es una persona importante desde el punto de vista cofradí y en mi formación personal, y el Triana, José Manuel Valenzuela Pérez, que era el capataz, y en aquel momento no sé el por qué, no llego a saber por qué, me dicen que por qué no salgo, que era un chaval con 21 o 22 años de costalero y me voy y ayudo de capataz. Como no sé decir que no, en aquel momento la intención era ser costalero y digo que sí. Y me vinculo al mundo del martillo ayudando a la hermandad que me lo solicita, a Ico y a José Manuel que me lo piden. Y es cuando me pongo con ellos delante. ¿Y qué te arrastra? ¿Qué te hace fijarte en ese mundo hasta el punto de que han pasado muchísimos años al frente de paso? 28 años desde que la primera vez que me puse antes de un paso, pero que no me arrastró nada, que me arrastraron ellos que me dijeron, David, necesitamos Bueno, ¿qué encontraste que tú para bueno, quedarte? encontré dos personas a las que no le podía decir que no. Tengo un problema de asertividad gravísimo y no soy capaz de decir que doy. Y además hay una historia muy bonita asociada a los mutilados cuando yo llego, que yo llego y yo tenía un íntimo amigo mío que salía en el Cristo. Y entonces es el que me dice, sal conmigo en el Cristo mutilado. Y yo voy allí a salir en el Cristo. Pero cuando entro en la hermandad y entro en la secretaría, digo, me vengo a apuntarme para salir en el Cristo. Me dice, hombre, es que en el palio tenemos un montón de problemas, somos muy poca gente. Y digo, bueno, pues salgo en el palio. Y claro, me dice mi amigo, tú no serás tonto, tú has venido aquí, te he dicho que salga conmigo y te vais a salir ahora, es que son pocos y me vinculo al palio por aquello. Mi intención era salir en el Señor porque mi amigo salía en el Señor y termino saliendo en el palio porque hacía falta en el palio y no les digo que no, les digo que sí, que salgo con ellos en el palio. Y de ahí pues surge de Ujú. unos años de costalero en el palio y entonces cuando me dicen de salir fuera y de ayudar y es que no me lo imagino, no me hago la idea, no aspiro a nada. Hacía falta y le digo que sí, sin saber dónde me metía. Y le digo que sí y me pongo por fuera. Y casi 30 años después, ¿te sigues sintiendo un servidor de la hermandad? Sí, sí. Sí, yo sigo diciendo que mi función y la de todo el equipo que vamos es para servir a los costaleros, porque entiendo que nuestra función es la de servir a los costaleros, no es diferente. Ellos no me sirven a mí, ellos sirven a la hermandad y sirven a la imagen, pero yo estoy a su disposición para que todo salga bien. Yo soy el responsable de que todo salga bien. Por eso yo les sirvo a ellos, a los costaleros y evidentemente a la hermandad, porque yo no tengo otro criterio que no sea el de la hermandad. La hermandad es el que nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros dentro de una cierta lógica pues nos dejamos guiar por lo que necesita la hermandad. Ujú. Viendo el momento en el que estamos viviendo en la Semana Santa, ese crecimiento enorme que tiene muchas consecuencias positivas, pero arrastra también otros vicios negativos, ¿te sientes una persona extraña en el mundo de la Semana Santa ahora mismo al frente de unas cuadrillas? Hay momentos en los que sí,
Hay momentos en los que sí, porque venimos de vivir la Semana Santa de una manera diferente, de vivir el mundo del costal de una forma muy diferente, y de repente este boom es un poco consumismo, en donde muchas veces pues nos faltan ciertos valores que antiguamente eran los que prevalecían en las cuadrillas. Y es verdad que se pierden algunas cosas, y es curioso porque el otro día hablando con Afri, coincidimos, echamos un rato, eché un rato a gustísimo con él. Ujú. Es una persona también a la que he seguido y de la que me gusta reflejarme. Y hablando con él decía que los que éramos, los que teníamos ya una edad, los momentos que contábamos más bonitos eran los momentos que peor lo habíamos pasado. Claro. O sea, esos eran los momentos que más nos gustaba contar, eran los momentos en los que peor del mundo habíamos pasado. Y que eso se iba perdiendo poco a poco. Que habíamos hecho que todo el mundo pudiera ser costalero, porque ahora hay pasos en los que echan 40, 45 minutos y vuelven a salir. Yo recuerdo en mi relevo que en un recorrido de 6 horas tenía 2 momentos de 15 minutos fuera, porque no había más tiempo fuera. Era un mundo muy diferente al que se vive hoy en día. Entonces sí es verdad que ese crecimiento pues ha aportado muchas cosas positivas, mucha gente que se acerca a las hermandades, pero bueno, no todo es tan positivo, y antes todo nos parecía un mundo, todo era ofrecer, y hoy en día te demandan incluso a ti, te piden, y tienen ellos, hay un ambiente diferente al que yo viví. Ujú. Capataz de cuadrillas necesitadas, de pasos necesitados, como es el de los mutilados en su Sí, tiempo, sí, y el del perdón, ni qué decir tiene sí, sí, cuando sí. das ese paso hacia adelante. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento del que Pues hablabas tú antes con Afri, de eso de pasarlo realmente mal? ahora, con el paso del tiempo, de una inconsciencia total. O sea, de que si me hubiera cogido con más experiencia hubiera dicho dónde vas y en dónde te embarcas. ¿Pero qué te aportó ese momento, vivir Me ese aportó momento? mucho. Mis mejores amigos, la gente en la que más confío, son gente Ujú. que me encontró la Semana Santa. El equipo que me acompaña son amigos. Además, digo que ellos me mantienen el listón alto. Son ellos, son la gente que me rodea, los que no van a dejar nunca, porque son un ejemplo para mí, el que no me desvíe en ningún momento de las cosas como tienen que ser, que me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo perder el norte y perderme en cosas que no son las importantes, y eso me da mucho miedo. Y creo que la gente que me ha rodeado, costaleros con algunos con los que llevo 30 años, que Ujú. se dice pronto, pero ahí hay costaleros que empecé con ellos, que sus hijos ya están de costaleros, ellos forman algunas partes de mi equipo por fuera, y con ellos tengo una relación. Lo más bonito que me ha aportado la Semana Santa es la cantidad de amigos que he hecho, y que por la calle pues me da que pueda todo tener una buena relación con ellos. Ujú. Ese efecto al final de liderazgo que tenéis, lo aprovecháis ahora mismo para una serie de cuestiones que de otra manera no se podrían llevar hacia adelante, llevar a cabo. Yo creo que ese es un aspecto positivo, ¿no?, en momentos determinados del crecimiento de la Semana Santa, pero hay que Sí. canalizar precisamente ese esfuerzo. Para David Hidalgo, ¿cómo se canaliza ese esfuerzo en pos de los demás, en pos de quien No más lo sé, necesita? José Ángel, creo que ante todo somos personas, estamos asociados y estamos sobre los pilares, unos valores que son los que nos definen, los que adquirimos de nuestros padres, y los que de alguna forma asumimos defender. Entonces, yo no soy de diferente forma. Yo, cuando voy a trabajar, creo que soy una persona, que soy la misma que está en las hermandades. Quiero pensar que soy el mismo que está en casa, que está Ujú. en la familia, y que mi padre me decía muchas veces: en el amor y en el juego se demuestra el caballero. Es decir, vamos a ver en qué situación, y si cambias o eres realmente como eres, o si te tomas una copa y qué sale de ti, qué sale de dentro. Cuando te desinhibes, quién es la persona que vive dentro. Y intento aportar eso también en la Semana Santa. Entonces, yo creo que intento que las cuadrillas sean un poco pues, un reflejo de lo que yo creo que deben de ser, y lo que ellos me permiten que sean, porque yo no voy imponiendo nada. Yo les cuento, hay una forma de entender las cosas, y hay quien quiere asumir esa forma de entender, y hay otros que no les parece bien y busquen otras cosas, que no digo ni que sean ni peores ni mejores. Yo digo que conozco las cosas de una forma y me cuesta ser diferente, incluso me da miedo ser diferente. No me da miedo abandonar algunas cosas, y por eso digo que el grupo que me rodea, las personas que me voy encontrando por la vida, y, entiendo y necesito que sean de esa misma forma. Entonces, yo voy sumando socios a mi vida, voy sumando gente Ujú. que me aportan, y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con todo, en absolutamente todo. ¿Qué le pides a un costalero, por tanto? ¿Eres exigente en qué medida?
Pues te diría que uno de los grandes problemas es que muchos me dicen que soy poco exigente en el sentido de que yo los chavas, no he hecho en mi vida a nadie debajo de un paso, no, es más, he tenido enfrentamientos con algunos, no hemos estado de acuerdo y he dicho que lo bonito era conseguir que entrara en lo que necesitábamos de él y hay historias preciosas, personales que son preciosas, de enfrentamientos fuertes y de hoy en día ser grandes amigos y sé que puedo confiar y que él puede confiar en mí. Ujú, Entonces, eso es lo más bonito que ha traído el mundo de los pasos. Entonces, la exigencia aquí, evidentemente, hay una exigencia física que es necesaria, ujú. pero yo siempre digo, ¿qué es para ti un buen costalero? Y yo digo, mira, por encima de la parte técnica, por encima de la parte física, el mejor costalero es el que hace mejor al que tiene al lado. El que se preocupa o si yo mejoro el que tengo al lado y todo el mundo hace eso, todo el mundo mejora debajo de un paso. Me voy a centrar en hacer los que tengo al lado, mejorarlo, en ayudarlo, en acompañarlo y en mejorarlo. Si el de al lado hace así conmigo, al final todo el mundo nos mejoramos y conseguimos que todo mejore. Y es un poco una filosofía un poquito extraña, Una que filosofía no de tiene vida. nada que ver probablemente con el mundo de los pasos, pero no sé, es la forma en la que yo lo he visto y en la que me siento a gusto y en la que tampoco me ha ido mal porque, bueno, somos muchos y no solamente sacamos los pasos, hacemos actividades fuera de los pasos y hacemos cosas juntos y tenemos una filosofía de vida también común en donde disfrutamos mucho. Eres un capataz, por tanto, exigente también con tu junta de gobierno, con tu hermandad en ese sentido. No eres un Es- capataz fácil. Quiero pensar que sí lo soy, pero es verdad que entiendo que la Junta de Gobierno tiene que estar en esos mismos valores. Y entiendo que si no me encuentro a gusto con la Junta de Gobierno, si no me encuentro a gusto con los propios costaleros, yo no voy a cambiar los costaleros ni voy a echar tres o cuatro. Si no estoy a gusto, no pasa nada, yo me retiro. Y en los mutilados yo estuve 11 años Ujú, y me metí ¿verdad? 8 años debajo del Señor, volví otra vez a ser costalero, que es lo que me gustaba, sin ningún tipo de problema, porque encontré que no era el momento mío. Y con las mismas me volví a meter debajo, súper a gusto, y estuve 8 años debajo del Señor, hasta que de nuevo una persona pues me dijo, David, salte y vuelve a ayudarme, que era Felipe, que fue hermano mayor, y con él volví a ponerme delante. Ujú. El otro día le preguntaba hace 7 días a Israel Pereira, director Sí. de la agrupación de la Santa Cruz, si se era mejor músico si se creía. Mm. ¿Se es mejor costalero si se es creyente? Yo cuento cosas muy bonitas de personas que me han dicho, oye David, este persona es una persona complicada, vamos a poner que es Ujú, complicado, esta persona tiene cuentas con la justicia, esta persona no es creyente y no es una persona de iglesia. Y les he contado que en esas personas concretas yo los he visto llorar debajo de un paso. Entonces, no sé qué es creer para cada uno. Entonces, no sé si consigo que un momento una persona sea creyente, a lo mejor hemos conseguido mucho. A lo ujú. mejor le aparto y no le doy esa oportunidad de encontrarse. Hay gente que me decía que estaban peleados. He escuchado eso de estoy peleado con el Señor. ¿Vale? Él ha cogido su hueco y hemos terminado y he dicho, oye, me siento mucho mejor ahora. No, no ha sido gracias a mí, pero no le hemos cerrado una puerta, se la hemos dejado abierta para que lo disfrute. Al final, para mí, la Semana Santa, las hermandades, y para mí una cuadrilla es un instrumento. Es un instrumento. ¿Es bueno o es malo? Pongo siempre el mismo ejemplo. Un martillo, si me ayuda a arreglar un mueble y que vengo de familias y resulta que para un carpintero es un muy buen Ujú. instrumento. Si resulta que con el martillo le doy a alguien en la cabeza, resulta que es un mal instrumento. ¿Es culpa del martillo? No. ¿Qué uso hacemos de las cosas? Entonces, vamos a intentar darle el mejor uso posible a lo que tenemos para que sea un instrumento de bien y de hacer cosas buenas y que nos lleve a crecer como personas, como costaleros, como cofrades, a crecer en todo. Entonces, no es indispensable, porque es que yo no sé definir Sí, sí. qué es la fe para alguien. Yo sé lo que es para mí, como la entiendo para mí, la intento ofrecer para que todo el mundo beba de ella. Pero no sé en qué momento va a beber, en qué momento. Soy más de abrir que de cerrar puertas. Pero es difícil no encontrar en esos momentos de esfuerzo, de sacrificio, de compañerismo, no encontrar la emoción, incluso la devoción, aunque sea en esos instantes. Es difícil no encontrar Claro, eso a lo largo de una jornada de una estación de al final lo que penitencia. tú vives debajo de un paso son valores asociados al sacrificio, al Ujú, esfuerzo, al compañerismo. Al final son valores de la iglesia. El ayudar a los demás, el esfuerzo. Y al final lo que sale es lo vital de cada uno. Entonces uno puede estar alejado,
pero en ese momento sales de lo que está hecho dentro. A ese que le damos la copa y vamos a ver de qué madera está hecho. Entonces, ¿por qué negarle a cada uno que saque lo que tiene dentro? Y aunque sean 5 minutos, ¿por qué no esos 5 minutos? Pienso yo. Hoy te citaba aquí, igual que citamos después y vamos a escuchar a la presidenta de la Fundación Laberinto, a Pilar Pereda, que está ya aquí con nosotros, y muchas madres y padres de esta fundación. Si no existieran los movimientos como la de los músicos, los costaleros, los grupos jóvenes, las propias juntas de gobierno, la ciudad respiraría diferente, y no solo hablo de Semana Santa. ¿Hasta qué punto es importante para David Algo todo ese movimiento social, podemos llamarlo? Es importantísimo. Es decir, somos una comunidad, somos una sociedad y la vida se hace en sociedad compartiendo. El no compartir es el negarte a crecer. Si uno se cierra en sí mismo, lo que ve es lo que tiene y es imposible que uno crezca a partir de lo que tiene. Uno crece uniéndose con gente. Si tiene suerte y escoge muy buenos compañeros de viaje, crece mucho. Si tengo mala suerte, pues creceré poco. Pero la única forma de crecimiento y de mejorar es buscando personas que te hagan mejorar, que te hagan crecer. Pero tiene la sensación de que la ciudad no entiende que esto sea así, no comprende bien ese movimiento. No, yo creo que la ¿Sí? ciudad participa, yo creo que la ciudad Mm. participa y evidentemente soy cofrade, soy poco carnavalero, pero entiendo que el carnaval también hace que es otra forma de disfrute. Entiendo que cada uno, no soy tan rociero como cofrade, pero entiendo el rocío. Entonces, al final, cada vivencia lo que hace es generar ese movimiento social que es necesario para que las cosas, el hacer grupo, el hacer comunidad es muy importante. Al final, un grupo, una comunidad no es diferente a una familia. Una familia es un lazo más fuerte, pero sigue siendo una comunidad. Incluso hay veces que la familia es menos comunidad que lo que te puedas encontrar en la calle. Entonces, no cerremos puertas, abrámosla porque te puedes encontrar familia dentro de tu familia y dentro de los grupos con los que compartes. David, a ti personalmente, ¿qué te ha impactado, qué te ha emocionado, que no esté relacionado directamente con tu relación con el martillo o con la cuadrilla, pero que sí indirectamente te haya llegado en ese movimiento social, en esa relación, esas personas que has encontrado, que se han cruzado en tu camino y Bueno, que han pues llegado a través de la Semana Santa? mira, son muchos, son innumerables y yo estoy hecho de trocitos de cada persona que he ido encontrando en mi vida. Entonces, he sido una persona que se ha dedicado a copiar, entendiendo lo bueno de cada uno de ellos. Yo veía a alguien y decía, me gusta lo que hace este, y lo cogía, y me gusta. Entonces, yo he ido robando, en el buen sentido de la palabra, lo que podía cada uno de los que iba encontrando. Y a lo largo de la historia son muchísimas personas. Te he nombrado antes Ico, te he nombrado antes José Manuel Valenzuela, porque son personas desde la hermandad y porque está cerca, pues, por ejemplo, Pilar y la Fundación Laberinto. Aportan mucho. Entonces son gente que te vas encontrando en tu vida y de los que tú vas creciendo y de los que tú te vas aprovechando, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Todo eso no he hecho. Con Pilar la conozco y la Fundación Laberinto yo creo que hace 5, 6, 7 años, no sé cuánto, no muchísimo más. Y sin embargo, la cercanía es muy grande. Probablemente porque compartamos valores y pilares en los que asociamos nuestra vida. Pero es que si tú no te abres y no tienes oportunidad de ir encontrando gente por la vida, no crece. ¿En qué Entonces, se nota, si ponemos ejemplo, por ejemplo, en esa relación, ya que mira, vamos a hablar con la Fundación nosotros Laberinto, esa relación? a través de la Fundación Laberinto creamos una obra social en la cuadrilla, independiente por completo a lo que es la obra social de la hermandad. La hermandad tiene su obra social, respetable y de la que participamos, y después lo que estamos haciendo es que creamos una obra social que está vinculada a la cuadrilla, única y exclusivamente a la cuadrilla. Y la cuadrilla, pues, ¿por qué? Pues curiosamente porque en la cuadrilla de Costaleros del Perdón hay un padre que tiene una niña con enfermedad rara. Conexionas eso, conexionas con que en los mutilados tengo otro padre con otro niño que ya falleció por desgracia de la hija de Jesús Acosta, en que también tiene una enfermedad rara. Fíjate lo curioso que son las cosas. Se hila, ¿no? De alguna manera. Pero es que además de eso, tengo un amigo que no tiene que ver con las cofradías, que es Manolo Buceta, que lo conozco hace muchísimos años, que también tiene una hija. Y resulta que en un día confluyen todas las cosas y decidimos que vamos a hacer algo. Pero ya no es lo económico, la obra social no se circunscribe a la parte económica, porque me duele. Es más, llego a plantear en algunas ocasiones, digo, vamos a hacer una obra social y me dicen, bueno, David, pues un 10% lo damos a la fundación. No, el 100% es para la fundación. No aportamos nada. Y además digo una frase, es que digo, me niego en un barrio como el de la Orden a pedir dinero para algo que no sea necesario.
lo hacemos y nos sale bien. No todos los años los podemos hacer porque no todos los años vamos a estar con esos recursos que todo el mundo le pedimos un poco que se apriete, pero llevamos unos cuantos años los que vamos colaborando. Pero lo bonito es que no es la parte económica, que era la parte sencilla. Nos apretamos, engañamos a 4 amigos, sacamos 20 euros y los damos para la fundación. Esa era la parte sencilla. La parte más bonita es un día, hay 2 cosas importantes, pero hay un día en el que me llama y me dice Pilar, tenemos un problema, David, tenemos que salir desde la Plaza de Toros y tenemos que hacerlos en 2 días. Nos tenemos que ir corriendo, tenemos que sacar todo lo que tiene la fundación, hay que sacarlo. Y nos ponemos en marcha. Teníamos previsto 2 días, si no recuerdo mal, venía un camión gigantesco y teníamos 2 días para hacerlo. Movilizamos a la cuadrilla y lo hicimos en 1 hora y 45 minutos. Aparecieron 20 y tantas o 30 personas que aparecieron allí, salía la cosa por las ventanas, nos llevamos el bolso de alguien que decía, David, no encuentro el bolso, y yo preocupado. Digo, el bolso ha desaparecido, y el bolso estaba metido dentro del camión con todas las cosas que habíamos arramplado. Allí todo lo que había se llevaba, fuera o no fuera fundación, nos llevábamos la plaza entera si hacía falta. Y se movilizó la gente. No hizo falta apretar, no hizo falta, se puso en un grupo, señores, necesitamos echar una mano. Y aparecieron coches, remolques, que no hacían falta. Y aquello fue espectacular. Y la gente se vistió de aquello y nos abandonó. Bueno, pues aquello fue un momento muy especial. Claro que sí. Es que cuando a la cuadrilla del perdón se le da 1 hora y 45 minutos, ya, No. eso es mucho tiempo, David. Bueno, entre el público nos han dejado alguna pregunta. Le hago una que seguramente va a saber de quién viene. Dice que le pregunta al margen del capataz, incluso creo que al margen de la Fundación Laberinto, dice que qué opina de la psicosis que hay con la información meteorológica estos últimos años, David. No sé, yo... ¿Tú eres de los que levanta la persiana o de los que mira los partes una semana antes? Yo, para contarte cosas curiosas, el día que me casé me fui arriba al Conquero, y había llovido el día anterior, lo celebramos a la intemperie, y me fui arriba, lloví, digo, aquí no viene agua. Y le dije, digo, sácalo todo fuera que no hay problema, nos casamos en una finca de toros y era la parte externa, y dijo, se os saca las cosas. David, tú sabes la que ha caído esta noche, lo que viene, lo que... Digo, a mí la intuición dice que yo no me he preocupado nunca por el tiempo. O sea, no me ha preocupado nunca en la vida. Siempre que me han preguntado, David, que yo, el que se tiene que preocupar es la Junta de Gobierno y ya me dirá si salimos, si no salimos. Yo entiendo que el que vive la Semana Santa y el que vive la hermandad un solo día, yo entiendo que se le caiga un año entero. Pero el que la vivimos todo el año no se sale. Pues no se sale el año que viene. Y después es verdad que llevando 30 años casi de capataz, pues ya uno los ha visto de todos colores. Ya. Entonces, sale y no sale. Que se sale y hace falta recuperar 1 hora. Intentamos y recuperamos 1 hora. No sé, ya lo vive uno de una forma diferente. Sí hay mucha psicosis, pero hay una sobreinformación de todo. Absolutamente de todo. Si no fuera el tiempo, nos inventaríamos otra cosa para que fuese un problema. Entonces, vivimos de generar problemas. Nos gusta la angustia. Sí, es verdad. Entonces, por eso digo muchas veces, y muchas veces lo hablo con mi mujer, digo, tal vez nos merezcamos un problema de verdad, cada uno en su casa, para darle valor a las cosas reales. Bueno, lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido. Sí. Y no hemos salido mejores, ¿eh? Sí, pero lo hemos tenido, pero bueno, pues entonces que no soy suficientemente importante. Bueno, David, la última pregunta. Nos situamos en un lunes santo, el próximo o los pasados, revirá de salida de carrera oficial. Es especial para muchos de los que hoy estamos aquí. Para ti ese instante, ¿qué significa? Significa mucho porque es el compromiso. Es el lunes y es el domingo. Son los 2 días los que hacemos esto. Y en los 2 días estamos representados. Nosotros llevamos una rosa eterna en el paso de Cristo, en el lunes que se le entrega a la Fundación Laberinto. Y nosotros hemos vivido ese momento con una situación. Y es que nosotros cada año lo que hacemos es que volvemos una vez más a decir, renovamos nuestro compromiso. Es un acto de renovación. La suerte es que en el paso de misterio, en los mutilados, Jesús es quien nos da el listón, que es quien perdió a su hija y que tiene una hija con enfermedad rara, nos sirve para decirnos todos los años y para mostrarnos un camino, y en el perdón, pues tenemos a José Regel, que sigue con su hija Andrea, y que son los que nos dan la medida de las cosas. Entonces nosotros decimos allí que llegamos al balcón de la verdad, que llegamos a donde se hace tabla rasa y las cosas son como son.
no se pueden decorar, ni se pueden Maquillar. detrás de flores, ni ponerle música. Entonces, lo que hacemos es renovar, lo que hacemos es un movimiento público de decir, oye, estamos aquí y si cada uno da un pasito pequeño, sería una ciudad de Huelva pues 140, 150.000 pasos, son muchos pasos. Entonces, nosotros asumimos el nuestro e invitamos a que se sumen los demás a dar ese pasito y es el vínculo que tenemos con la Fundación Laberinto. Bueno, pues en este programa vamos a tocar el llamador y a vuelta de pausa vamos a tener aquí a la Fundación Laberinto para hablar de lo que ha supuesto también para ellos el mundo de la Semana Santa en cuanto a muchas cosas. David, ha sido un placer tenerte en el tramo. Más sí. David Hidalgo en la Semana Santa de Huelva nos iría a todos mucho mejor, te lo digo yo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hacemos la pausa muy rápida, enseguida volvemos. Tendremos aquí sentada a Pilar Pereda, la presidenta de la Fundación Laberinto. No se vayan. Semana Santa en la provincia de Huelva. Una tradición compartida. En cada pueblo, una forma de caminar. Huelva, provincia cofrade. Descúbrela. Diputación de Huelva, el gobierno de una gran provincia. Continuamos en este tramo, bueno, tan solo unos días de que se inicie la Semana Santa, intentando profundizar de alguna manera en lo que significa el movimiento cofrade en nuestra ciudad. Un pasito más allá. Acabamos de hablar con David Hidalgo, un capataz, bueno, pues que tiene esa capacidad de servicio, ese compromiso, que es una imagen, un estereotipo que desafortunadamente cada vez vemos menos en la Semana Santa de Huelva y por eso ha estado esta tarde aquí con nosotros y ahora para hablar precisamente de lo que significa para diferentes asociaciones, ONG, grupos que trabajan con personas pues que necesitan un apoyo social especial y cómo influye el mundo de las hermandades en ellas, vamos a entrevistar y tenemos aquí como invitada a Pilar Pereda. Ella es la presidenta de la Fundación Laberinto. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acudir a la llamada del tramo. Gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta a lo mejor te parece un poco extraña, pero date cuenta de que este programa la ven en toda Andalucía. De hecho, muchas gracias por el seguimiento y por el apoyo de la Fundación Cajasol. La semana pasada tuvimos más de 200.000 reproducciones, eso quiere decir que llegamos a muchos onubenses, gente de fuera de Huelva. ¿Cómo le explicarías a ellos qué es la Fundación Laberinto? Pues la Fundación Laberinto no es más que la necesidad de una familia normal y corriente, como las que puede haber en algunos de esos tantos que han visto esas reproducciones, y van viendo a lo largo de su vida que por haber un chico con una enfermedad rara necesita un camino, una ayuda y unas necesidades especiales. Y una madre que en vista de que la vida, la sociedad, lo que tiene a su alrededor no da respuesta a todo eso, pues decide salir a la calle a buscarlo. ¿En qué medida no tienes ya que explicar esto en Huelva y en qué medida le tienes que agradecer al mundo de la Semana Santa que no tengas que explicarlo? Qué pregunta más larga. Creo que en Huelva ya son a las menos a las personas que tengo que explicarle cuál es el proyecto de la Fundación Laberinto. La construcción, puesta en marcha y mantenimiento de un centro polivalente para chicos y chicas con discapacidades físicas e intelectuales muy severas asociadas a enfermedades raras o niños sin diagnóstico. ¿Y la otra pregunta? ¿En qué medida ya no tienes que explicarlo en Huelva y se le debe debo al mundo cofrade? Al mundo de la Semana Santa. Al mundo cofrade te voy a hablar como fundación. Creo que no tiene manera de corresponder lo que el mundo cofrade le ha dado o le ha devuelto a esas familias con ese palco en la carrera oficial y con ese cariño que se recibe. A Pilar Pereda, como presidenta de la Fundación Laberinto y como madre de Jaime, el mundo cofrade me ha hecho poner muchas veces los pies sobre la tierra. Cuando tú te enfrentas a la vida en cosas tan complicadas como las que yo me he enfrentado, llega un momento en que no sabes si estás de pie, si estás sentada, si tienes los pies sobre la tierra o si en el siguiente paso hay tierra o un precipicio. Cuando estás tan perdida, cuando tú no crees en nada, cuando tú dices, ay Dios mío, pero es un dicho,
no porque estés buscando a nada que haya más allá, porque no lo entiendes lo que te está pasando. Y te encuentras a personas que no te conocen de absolutamente nada. Después de venir, de haber perdido a tu entorno social, a tu entorno de amigos, a tu entorno familiar, y verte sola con tu marido y tus otros 2 hijos y ese niño, y te encuentras a personas que sin conocerte de nada, como te estoy diciendo, te dan la mano y repiten contigo la palabra es pa'lante, eso no tiene valor ni precio. Porque no me conocían de nada. Y encima yo era la persona desagradable que decía, yo en esto no creo. Y lejos de decirme, ¿y entonces qué haces aquí? Si tú en esto no crees, ¿a qué vienes? No, no me dijeron eso. Se unieron a mi carro, empujaron conmigo mi carro, dando sonrisa a mi hijo y a todos los niños que como mi hijo formaban parte de ese palco. Sin preguntar ni qué tienes ni qué no tienes, ni qué tiene tu hijo ni qué no tiene. Ni se le cae la baba ni no se le cae, ni puede andar ni no puede. No te estoy hablando de la parte económica. Esa para mí es la fácil. Y es muy difícil, pero es la fácil. Yo te hablo de la parte de sentimiento, de la parte de esa persona que encierra a David Hidalgo, de esa persona que los hermanos mayores de las hermandades que están detrás nuestra te escriben un mensaje, Pilar, hacemos el triduo, Pilar, hacemos, y que antes yo me sentía en la obligación de corresponderles y asistir a esos actos. Ahora no hace falta estar en la obligación, ni hace falta que vaya yo, porque es tal el agradecimiento y lo que reciben las familias de la Fundación que están deseando asistir a esos cultos. ¿Cómo te ha influido todo esto en tu relación con la fe? Sigo sin creer. Sigo sin creer. No me puede decir nadie que crea en qué. Quizá cuando yo vaya al otro lado diga qué razón tenía David, qué razón tenía Tony, qué razón tenía, pero no, creo que no voy a poder venir a decírselo, porque no ha venido nadie. Sigo sin creer. Creo en las personas y con eso me conformo, porque son quienes te dan el aliento para tú poder seguir para adelante. Esas personas has encontrado afortunadamente muchas en el mundo de la Semana Santa. Muchas. Ponemos ejemplos que quien nos esté escuchando lo pueda entender. ¿En qué medida la Fundación Laberinto ha agradecido ese gesto de una hermandad, de una cuadrilla, en qué ha mejorado su día a día, su vida? Nosotros es que tenemos muy poco que dar. Tenemos muy poco que dar. Un ramo de flores muy humilde, porque soy de la condición que si yo estoy pidiendo recursos y estamos recaudando dinero para construir ese centro y poder meter la llave en ese centro, ¿cómo voy? Lo tengo. Perdón. ¿Cómo voy después yo como fundación a hacer una ofrenda ostentosa? Creo que lo bonito es el acto de que un niño con discapacidad y un niño sin discapacidad... ¿Qué habéis encontrado en ellos? Ese espacio, ese cariño, esa atención, ¿qué es lo que valoras? Las puertas abiertas. Gracias. Las puertas abiertas. A ver, te cuento. Me acuerdo ese primer año que todavía hay reacios y manteniendo mucho la compostura de los primeros años del palco, y fue con David, y tenemos un Tomás que le da beso a todo el mundo, y Tomás se acercó y rezó un Padre Nuestro en su lenguaje, y claro, Tomás aquí le estaba rezando el Padre Nuestro, se lo estaba rezando un faldón. Entonces no lo entendía, y todo el afán de Tomás era levantar el faldón, porque era absurdo rezarle un faldón, o sea, rezarle un Padre Nuestro un faldón, ¿no? Lo más lógico de la vida. David levantó el faldón. Cuando Tomás vio Lo que había allí. Lo que había debajo, claro, él se agachó y siguió rezando su Padre Nuestro. Eso hizo o creó un antes y un después
creo que en la Semana Santa de Huelva y en nosotros, porque yo no me movía en el mundo cofrade, Ujú. pero el hecho de que tú te decían, el hecho de que la Hermandad del Perdón levantara el faldón en carrera oficial y que se agacharan y salieran los costaleros a escuchar a ese niño, eso ha dado la vuelta a Andalucía en el número de reproducciones. Entonces, nosotros hicimos algo que sin darnos cuenta Ayuda a mucha gente. ayudó. Y luego por fuera, pues yo qué sé, es que vivir la Semana Santa en el palco de la Fundación es algo muy especial. Y Para los niños es especial, ¿no? para los Incluso niños es les ha especial. ayudado en su propia Te autonomía. cuento otro día, un capataz, una hermandad que no es afín a nosotros, para nada. Su capataz era de Sevilla, porque luego pregunté que quién era, el señor era de Sevilla. No tengo nada, vamos, el típico capataz del mundo Sí, sevillano, estereotipo, ¿no? el Sí, estereotipo, ¿no? claro, es esa persona, ¿no? Ujú. Ya todo el mundo os habéis Sí. imaginado cómo es el señor. Evidentemente, si no nos conoce de nada Ujú. y no sabe que aquello es la Fundación Laberinto y no sé cuánto, a él le habían dado instrucciones que tenía que parar el paso. Ya está. Ujú. ¿Qué le pasaría a ese señor cuando la Virgen, él hace la levantada de esa Virgen, entregamos las flores y los costaleros empiezan a andar hacia adelante con una marcha que era salida de carrera oficial, la marcha era Alegre. alegre y entonces ellos, el paso también era alegre y rápido. Y ese capataz da una voz y dice, ¿dónde vais? ¿No os dais cuenta que ellos a la altura a la que están no le han visto la cara? Vámonos para atrás. Y esos costaleros empezaron despacito, despacito a andar hacia detrás. Vamos a meterle la Virgen en el palco a estos niños, que no la han visto bien. ¿Es que no lo veis? Y empezaron a andar de costado, empujando las vallas del palco, y tú veías a los 20 niños de en primera fila con las caras embobadas porque estaban mirándole la cara a esa imagen. ¿Qué veían? No lo sé. No lo sé, porque entre ellos estaba mi hijo. Y evidentemente nunca me lo dijo, porque no me lo podía decir. Pero ¿qué vio ese señor en nosotros? Si nosotros, como yo, hay quien dice, sois envidiable. ¿Qué envidiamos? Si nuestra vida es muy complicada. ¿De qué podemos dar envidia? Yo vi en aquel momento que ese señor captó y vio que allí había pasado algo diferente, porque ese señor estaba ajeno a lo que éramos. En el día a día también os ayuda tener ese tipo de cercanía, esas motivaciones. Yo recuerdo una historia que me contabas de uno de vuestros críos, que el movimiento fino, ¿no? A la hora de abrocharse, la camiseta, la camisa. Tomás, Tomás, ¿eso ¿no? Tomás otra vez? Tomás, ¿no? Y Tomás no tiene ¿qué le psicomotricidad pasaba fina. a Tomás No cuando tiene psicomotricidad llega fina. la Semana Santa? Ni sabe de hora. Él no sabe la hora que es. Él no le sabe decir a su madre. Él no tiene una conversación, para que os hagáis una idea, ¿no? Y el sábado, después del viernes, Ujú. que no, sábado Sí, de gloria, sábado que santo, no. Ujú. pues el sábado, entiendan que no. El sábado santo, su madre dijo, por fin ha acabado la Semana Santa y ya no tenemos que llevarle el horario porque su madre le lleva al palco con chaqueta y corbata. Es un niño de unos 20 años, con chaqueta y corbata. Entonces ella dijo, pues para nosotros nuestro día a día es muy complicado, el día no tiene 24, tiene 48 horas, cuesta mucho trabajo y más cumplir unos horarios. Entonces su madre respiró ese sábado, ¿no? Jolín, ya esa obligación me la he quitado. Pues el sábado apareció Tomás en el salón con su camisa abotonada, el nudo de la corbata como buenamente se la había podido poner, con la chaqueta en la mano porque no era capaz de echar los brazos hacia detrás diciéndole a su madre, palco, Semana Santa, palco. Y jamás se ha vuelto a poner la camisa, porque no es capaz de ponerse un botón. Eso lo hace el mundo cofrade. El propio Jesucristo llega a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Supongo que es tu tiempo con Jaime, que ya no está con nosotros, te habrás hecho esa pregunta muchas veces. En algún momento determinado has necesitado agarrarte a
a esa creencia, aunque no creas? No, no. He pedido muchas veces que se lo llevara. No. Cuando tú ves el deterioro día a día, cuando tú ves que tu hijo montaba a caballo, hablaba inglés, jugaba al tenis, y que eso lo va perdiendo, cuando tú ves que no merece la pena estar aquí, por más que tú le hagas, cuando tú ves que la caducidad se va acercando, tú pides que llegue esa caducidad. Entonces, en ese sentido, yo no estoy enfadada, no. Yo ahí doy gracias, porque se fue quizás un poco tarde después de habérselo pedido. También creo que quizás si se hubiera ido antes no hubiera sido capaz de asimilarlo. Quizás se fue en el momento justo que yo fui capaz de asimilarlo. Hablo de mí porque hablo de mí, pero no solo yo, sino mi marido y mis otros 2 hijos. No estoy enfadada. Estoy enfadada, o yo no me enfado, no solamente por mi hijo Jaime. Yo represento en mi hijo Jaime a todos los niños de la Fundación. Eso es. ¿No te has preguntado Jaime, nunca que es si Jaime, Jaime no hubiera es existido, Ari, no hubiera existido la es Fundación? Tomás, es Daniela, es Sofía, es Claudia? Son todos los niños que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No has reflexionado nunca en torno a que si Jaime no hubiera tenido esta enfermedad, no hubieras podido ayudar a tantas familias? Yo le doy gracias a la vida por haber tenido un Jaime en mi vida. A mí no se me puede olvidar, yo soy farmacéutica, los genes marcan, y los genes no están porque sí. Los genes te indican el camino de tu vida, quieras o no quieras, porque esa es la genética, esa es la biología y esa es la naturaleza de una vida. Y si yo no hubiera tenido un Jaime en mi vida, yo hubiera sido una persona muy regular. Muy regular. Y a mí me hace cambiar tener un Jaime. Y yo siempre he dicho que yo tengo un hijo con una enfermedad rara, porque lo tendré toda mi vida, esté donde esté, pero lo tendré toda mi vida. Tengo un hijo con una enfermedad rara, pero yo tengo 3 hijos raros. Gracias a que en mi familia tocó un Jaime. ¿Que le hubiera agradecido a la vida que no hubiera estado? Por supuesto. Y quizás así no piensen el resto de padres. Hay padres que piensan que es una bendición un niño con estas necesidades. Yo no opino así. Quizás eso lo dice alguien que realmente no lo ha vivido. Porque si tú lo vives y ves el deterioro de tu hijo y el dolor en silencio de cada segundo, dudo que alguien piense que eso es una bendición. Cuando vas a una de las iglesias, capillas a las que te invitan las cofradías, las hermandades, ¿qué ves allí? Pues mira, te he dicho antes que no creo, pero yo en mi cabecera tengo el Cristo de mi madre. Porque le he visto a ella pedirle mucho a ese Cristo. El Cristo de mi madre es igual que el Cristo del prendimiento. Igual. Y si yo miro a la Virgen de la Estrella, yo la veo igual que a todas las madres de la Fundación. Y yo he llegado a ver, cuando yo he visto salir el prendimiento de la capilla el miércoles, cómo esa madre sufría porque su hijo se iba. Y también he visto la alegría que tenía la Virgen de los Dolores el año que salió, porque acompañaba a su hijo. Y no soy creyente. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se come eso? Porque eso es una incongruencia. Eso significa haberte empapado, haberte dejado llevar, haber escuchado y haber sentido al mundo cofrade. ¿Ha merecido la pena? Siempre digo lo mismo, no volvería para atrás, pero lo volvería a hacer. No volvería para atrás, pero lo volvería a hacer. Sería de las cosas que volvería a hacer. Y de hecho, lo cómodo, lo sencillo y lo que yo ahora mismo me apetece y lo que yo como Pilar, como persona,
yo a mí me exijo ahora mismo es quedarme en mi casa. Ujú. Me cuesta mucho salir a la calle, me cuesta mucho relacionarme con la gente, me cuesta mucho poner la cara delante de los demás, mucho y cada vez más. Y no solamente por mí, sino porque he hecho tanto esfuerzo que ya empiezo a somatizar todo eso. Me aparece todo, me aparecen otras cosas, que es como que el cuerpo te dice, o te paras o te paro. Pero tengo la deuda moral con mi hijo, el primero, y con todos los padres que aún siguen aquí, y por todos esos niños que aún tienen que venir, y que yo me encontré tan sola, y agradecía a todos los que me han arropado, me han ayudado y me siguen ayudando. No sería de ley que yo ahora me sentara en mi casa. Ujú. Y todo esto se tiene que cerrar. Después habrá que seguir caminando, pero al menos cerrar una etapa importante con la construcción de ese centro para adelante, Sí, que en mucha medida también, aunque hay muchos patronos y hay también el mundo de la Semana Santa, está ahí empujando. ¿En qué momento nos encontramos, Pilar? Y hablo en plural pues porque creo que nos afecta a todos. a todos. Yo creo que lo bueno de la fundación es que va sembrando laberintos por ahí. Ujú. Entonces, yo creo que todos tenéis un poquito de laberinto. Entonces, el centro será de todos. Pues ya hemos empezado, cimentamos, rellenamos parcelas, empezamos a poner vigas, casi estamos terminando forjado, vamos a empezar a tabicar. Hemos hecho el pago de la primera certificación, haremos en breve la segunda, la fundación de fondos propios tiene para una tercera y a partir de ahí se nos han unido un par de fuentes de recursos bastante consolidadas. Una ha sido una empresa de hidrógeno verde en Madrid, Exolum. Ha sembrado también un antes y un después. Me dio mucha pena cuando me preguntaron qué industrias del polo de Huelva os apoyan y yo tuve que decir en esa reunión de Madrid ninguna. Quizá o espero sean el ejemplo para mover a la gente de aquí. Efecto llamada. Exacto, porque estamos en el entorno cofrade, y lo he dicho antes, el centro olerá incienso, pero cuanto más rememos en el mismo sentido, antes vamos a llegar. Y luego el centro hay que mantenerlo. Y necesitamos después esas plazas privadas con financiaciones externas para los niños de la fundación que no entren en el concierto de la Junta. Entonces siempre vamos a necesitar ayuda. Caja Rural también se nos ha unido. Diputación estamos a la espera de firmar algo que va a merecer la pena. Y con todo eso creo que casi vamos a poder llegar al final. Luego hay que equiparlo. Eso es. Ujú. Y ahí estarán las hermandades, seguro, Pilar. Las hermandades ahí no, las hermandades han estado siempre. Bueno, pero ahí también. Ahí también. Bueno, pues que cada vez que llegue esos pasos que llegan ahí a la salida de carrera oficial, que tenéis que saber que realmente lo que tiembla es el corazón de todos los onubenses, porque realmente ahí nos vemos todos reflejados y es una pelea en el que no estáis solas ni solos, sino que hay mucha gente empujando y a vuestro lado. Gracias, Pilar, por el ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias por formar parte de la Semana Santa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ejemplos como el de ellas y ellos hacen mejor nuestra Semana Santa a nuestras hermandades y a nuestras cofradías. Bueno, la semana que viene tenemos una nueva cita, ya saben, los lunes por la tarde en el comercial de la Fundación Cajasol. Aquí les esperamos. Adiós.